Bueno, bienvenidos a este CIPAS de la tarea número 3. Para el día de hoy vamos a continuar con los ejercicios que tenemos pendientes. Voy a pasar rápidamente por el ejercicio 2, que es la presentación interactiva. Tiene un valor de 15 puntos y la idea en este ejercicio es tomar una de las conferencias que ustedes podían visualizar en el congreso que se hizo la semana que pasó. Aquí están los links para acceder a cada una de las ponencias. Bueno, ya inscripción no, porque ya pasó. Y en caso de que no hayan asistido a ese evento, podían hacerlo con un evento eh, que fue en 2023, la versión 2, la segunda, el segundo congreso. Aquí están las charlas de los conferencistas y pues dándole clic a cada una de ellas van a poder realizar este ejercicio número 2. ¿Cuál es la idea? La idea es que se mencione cuál es el título, el ponente, la institución que representa, los principales conceptos y teorías físicas abordadas, las metodologías o aplicaciones presentadas, un análisis crítico del contenido y las referencias bibliográficas que ellos hayan presentado. Esa sería, lo puede hacer a través de una presentación interactiva. En cuanto a esto que estoy mencionando, ¿hay alguna duda e inquietud? ¿O está claro lo que hay que hacer ahí? Sí, señora. Muy bien. Ok. Entonces vamos a continuar con los siguientes. Para la tarea, el ejercicio número 3 y 4. Para el ejercicio número 3, entonces vamos a tomar en cuenta la temática de conservación del momento lineal. En la imagen vemos un buque. Este es un buque de petrolero, de esos buques que son enormes, tienen la capacidad de transportar unas 650 toneladas de barriles de petróleo, con lo cual pues la capacidad de almacenamiento que tienen estos buques pues es tremendamente enorme. Ellos presentan una dificultad cuando quieren llegar a una ciudad, no pueden aparcar en el puerto de la ciudad, sino que obviamente les toca aparcar, digamos, en aguas profundas, porque precisamente debido a su peso, las aguas profundas son las que tienen la capacidad de mantenerlo flotando, ¿no? Eso pues lo debemos también a lo que es el principio de Arquímedes y de flotación. Pero ellos tienen una peculiaridad y es que para poder frenar un buque de este tamaño, ellos deben empezar a frenar millas o cientos de kilómetros antes para poder frenar un buque de este tamaño. Vamos a comenzar la participación en este CIPAS y los invito a que empecemos a pensar cuál es la razón por la cual
este buque debe empezar a frenar muchos kilómetros antes para poder estarse quieto. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué podría ser? También lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en el caso de un tren que vaya a mucha velocidad. Ese tren será capaz de frenar si un objeto se le mete en el camino. No, señora. No, ¿Por qué? porque la Porque lleva velocidad, mucha velocidad. Lleva mucha velocidad y ¿qué más? Y peso. Se descarrilaría. Ajá. Por ejemplo, un tren de juguete. ¿Lo podemos detener? sí, Sí, por el peso, ¿no? Porque no es tanto el peso que lleva. Ajá. En cambio, si fuera un tren o digamos un mío, aquí en Cali, una persona puede detener un mío. no. O No, bueno, depende, ¿no? Sí, depende. ¿Seguro? Si es Superman, claro. ¿Cierto? ¿O por qué dices que depende? Digamos, si el mío va a una velocidad pues muy grande, digamos, si el chofer podría detenerlo en sí, pero si, digamos, la persona está afuera, no podría detenerlo pues porque ya una velocidad y un peso pues mayor a como al que el humano no pueda soportar. Pues, sí. Ujú. Exactamente. Entonces, mire que ustedes mencionaron las dos variables principales para definir lo que es momento lineal. Dijeron, si eso es algo que tiene una masa muy grande y viene con una velocidad muy grande, es imposible detenerlo. Es por eso como este buque petrolero, 650 toneladas, si quiere parar el capitán de este buque, debe parar kilómetros antes para poderlo parar. Si no, nada lo va a detener. Entonces ahí nos vamos a lo que es momento lineal. ¿Qué tan fácil es detener algo? De pararlo. Y eso está asociado a una de las variables que ustedes mencionaron. Entonces ustedes me dijeron, es que por la velocidad que lleve ese tren o un carro, incluso un mío, por la velocidad que tenga, ¿sí? O si tiene una gran masa, por ejemplo, aquí un trencito, va a tener una gran masa. Ese tren va a ser difícil de detener. Y eso es lo que le llamamos el momento de un objeto. P lo vamos a denotar como momento de un objeto. ¿Sí? Y en física lo vamos a definir el momento como la multiplicación de la masa por la velocidad. Como la velocidad tiene carácter vectorial, el momento también tiene carácter vectorial. Entonces, toda la velocidad que lleve este tren
se va a definir en el momento lineal de ese objeto o de ese tren. Entonces, es una cantidad vectorial que apunta en la misma dirección de la velocidad. Entonces, si el tren viene en esta dirección, el momento lineal también va a venir en esta dirección. Entonces, quiero que nos vamos con conceptos claros, concepto de lo que es momento, que es vectorial. Ya sabemos que para que sea vector lo define la dirección, sentido y magnitud, y que lleva la misma dirección de la velocidad, ¿no? Entonces es más fácil. Otra imagen que nosotros estábamos viendo acá era la del juego de billar, cuando una bola de billar golpea a otras bolas, empiezan a haber entre ellas unas colisiones. Sí, todos lo hemos de pronto visto o hemos jugado billar y hemos visto que entre ellas existen unas colisiones. Cuando son colisiones y dependiendo del tipo de objeto que haya presente en los objetos que colisionan, se va a presentar una conservación del momento. Ustedes recuerdan que hay varios teoremas que hemos estudiado a lo largo de física y en esta unidad vamos a estudiar el teorema de conservación del momento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de un teorema de conservación del momento. Ustedes ya lo han visto cuando vieron en la unidad anterior el teorema de conservación de la energía. ¿Qué hablábamos cuando decíamos teorema de conservación de la energía? ¿Qué decíamos? ¿Quién recuerda? Que era algo que habíamos aprendido en el bachillerato cuando nos decían la energía no se pierde, la energía no se gana, solo se Solo se transforma, no se destruye solo ni se se crea, transforma. se transforma. Exacto, no viene de la nada, ni se gana, ni se pierde, se transforma. Y ahí hablamos de conservación de la energía. Entonces, si queremos hablar de conservación del momento, ¿qué nos quiere decir eso? Vamos a correlacionar también. Que el momento no se gana, no se pierde, se va a transformar, ¿sí? O se va a conservar. El momento siempre va a ser el mismo. Cuando nosotros hallábamos la energía mecánica total en el ejercicio anterior, entonces hablamos de que era una sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Acá también vamos a hablar de una sumatoria de conservación del momento. Por lo general, este momento se asocia a la energía cinética, ¿no? También hay energía potencial elástica, pero como hablamos de masa por velocidad, estamos hablando de movimiento, entonces de conservación de la energía cinética. Tenemos entonces que, además de la conservación del momento, cuando existen colisiones elásticas, entonces estas colisiones elásticas tienen la propiedad de que la energía cinética total se conserva, lo que acabé de mencionar, ¿sí? Listo. En colisiones totalmente inelásticas, por ejemplo, cuando hablamos del choque de dos carros, ahí la energía cinética cuando
vienen dos carros, ¿sí? Uno en dirección, digamos, hacia la derecha y el otro en dirección hacia la izquierda, ¿sí? Ellos vienen con una velocidad, vienen con una velocidad y tienen su masa, tienen un momento lineal, ¿no? Y ellos vienen y se chocan entre los dos. Se habla de colisión inelástica cuando esa energía, toda esa energía cinética que tienen, se pierde en otros tipos de energías, por ejemplo, puede ser calor, la energía calórica. Toda esa energía cinética con la que vienen, entonces se pierde en forma de calor y entonces ahí hablamos de que la energía cinética no se conserva en este caso, no se conserva, pero el momento sí, el momento lineal sí se conserva, ¿ok? Sí se conserva. ¿Por qué? Porque esa energía que venía, la cinética, se perdió en energía calórica. Y el momento sí se conserva. Entonces, vamos a tener en cuenta estas definiciones para el momento en que hagamos el análisis de de nuestros ejercicios, especialmente el ejercicio número 3. Listo. Cuando haya alguna duda o inquietud, por favor, me lo hacen saber. Abren el micrófono. Entonces, la cantidad de movimiento, momento lineal, ímpetu, momentum o momento, sí, momento lineal es más conocido en español, pues es la cantidad física vectorial que vimos que era la multiplicación de la masa por la velocidad. Si nosotros queremos hacer un análisis de las unidades, sabemos que la masa está dada en el sistema internacional por la unidad de kilogramo y la velocidad está dada por la unidad de metro sobre segundo. Mire que en este caso no tiene un nombre especial, así como por ejemplo en la energía cinética nosotros decíamos que la energía cinética se daba en joule, ¿no? O en julios, que era newton por metro. En este caso, el momento lineal se define como newton por segundo. Newton por segundo. Entonces, para que en el caso, cuando vayan a colocar las unidades del sistema, entonces lo hagan a través de estas unidades, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, señora. Bueno, vamos bien. Entonces, ese momento lineal lo podemos observar nosotros, por ejemplo, cuando hacemos rebotar un balón sobre el piso o sobre una pared. Entonces, mire que él viene con la velocidad, viene con una velocidad del balón y ese momento también va a adquirir la misma velocidad que trae el balón hacia la izquierda. En este caso, hablamos de una velocidad negativa. Si nosotros colocáramos aquí un plano cartesiano, aquí Y y acá el eje X, entonces pues estaría en el sentido negativo. Cuando choca, aquí aplica, ¿quién me dice qué ley de Newton aplica cuando tiene en la pared, cuando hace este rebote? ¿Cuál es la ley de Newton que aplica en este caso? ¿Quién se acuerda de las leyes de Newton? ¿Cuál sería ahí?
Esa sería la tercera ley de Newton, toda acción tiene una Eh, reacción. Eso, muy bien, Herley Bautista. Tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces, aquí viene con toda la velocidad, pero la pared le otorga una fuerza que hace que ese balón gire en sentido hacia la derecha, en el sentido positivo del plano cartesiano, en el sentido de las X, y tenga ese movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en una colisión, pues digamos, con una pared. Hay un choque y el balón rebota de esta manera. Entonces, el principio se llama el principio de conservación de la energía y la cantidad de movimiento en las colisiones. Entonces, cuando los objetos son muy duros, por ejemplo, cuando hablamos de bolas de billar, como el ejemplo que traemos aquí, y no hay un desprendimiento de calor, o sea, la energía no se pierde, aunque puede haber una leve elevación de la temperatura, no hay una pérdida de calor significativa, ¿no? Entonces, no se pierde ese calor y entonces hablamos de que la energía cinética se conserva. Ahí hay conservación de la energía cinética. Por lo que entonces toda la sumatoria de las energías cinéticas de los objetos son las mismas antes y después del choque. Lo que estamos presentando aquí. Entonces, antes del choque vienen las dos bolas de billar, una con una velocidad V1 y la otra con velocidad V2. Al chocarse, la naranja vuelve a su sitio hacia la izquierda y la verde vuelve a su sitio hacia la derecha, con una velocidad diferente, V1', V2', después del choque. Ahí hablamos de choque elástico, ¿no? Porque como decíamos, hay una pequeña o no hay pérdida en calor. Cuando los dos objetos están en contacto, toda la energía que hay en ese momento se almacena en forma de energía potencial elástica. Y si la comparamos con la energía cinética antes del choque, entonces estaríamos viendo que son muy similares. Entonces, en este tipo de colisiones en los que la energía cinética se conserva, se habla de que son choques elásticos o colisiones elásticas, ¿no? Es cuando los objetos no se deforman, o sea, los objetos no sufren ningún daño, son tan duros como las bolas de billar que ellos no sufren daños, tampoco no se deforman. Contrario a lo que pasa con las colisiones inelásticas. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía cinética que se pierda, las colisiones se dividen en elásticas, perfectamente elásticas, en las que no hay disipación de la energía cinética, sino que hay conservación de la energía cinética. La inelástica es en la que se disipa la energía. Si hay disipación, o sea, hay pérdida de la energía cinética, como les había mencionado, en energía calórica, puede ser. Y las completamente inelásticas son aquellas en las que se disipa toda la energía
y ya ya no se conserva la cantidad de energía y puede haber incluso que los sistemas se unifiquen. Por ejemplo, esto pasa a nivel atómico, cuando dos partículas se fusionan o se juntan y ambas continúan, o sea, venían la una en una dirección y la otra en otra dirección, ¿sí? Y una vez hicieron el choque, las dos quedaron unidas y las dos siguen juntas, pegadas, como si fuera una sola partícula. Ahí estaríamos hablando de colisiones completamente inelásticas, pero no es el motivo de esta tarea, pues conocerlo en términos generales, pero no lo van a trabajar ustedes. Entonces, esto lo vamos a estudiar con este simulador de el PET. En este simulador, entonces, tenemos vamos a entrar al simulador y vamos a trabajar con estas colisiones. Entonces, cuando ingresamos al laboratorio, vamos a irnos a la sección donde dice Explora 1D. Y una vez que estemos aquí, vamos a activar. Mire que el vector velocidad está activo y donde dice borde reflectante también. De pronto esto no lo necesita. El momento, la energía cinética y los valores. Sí, los vamos a tener en cuenta. Voy a hacer una pequeña simulación. Este sería un choque elástico. Pero mire que este borde sí lo tienen que colocar para que las pelotas reboten en la pared. Ahí rebota. Si no, mire que seguía continuo. Entonces sí, colocar borde reflectante. Y en el caso de que quieran hacer modificaciones al sistema, entonces vamos a colocar aquí más datos. Para el caso en que ustedes quieran cambiar, por ejemplo, la posición, hay un punto en el cual les piden que la posición de una de ellas sea fija, sea esté en un punto fijo y la otra esté en otro punto fijo. Creo que la posición máxima de estas son unos 70. Aquí me dicen unos 70. Entonces, la una está a unos 70 y la otra vamos a tratar de que nos quede en 0. Ajá, ahí. La velocidad, también pueden trabajar con ella. Puede ser que a la una la coloquen precisamente en la posición 0, sin velocidad, y la otra con una pequeña velocidad. Entonces vamos a ver en ese momento qué pasa. Como en el billar, viene, colisiona con ella y que van a tener aquí en cuenta ustedes los registros de la velocidad, del momento, la energía cinética. Eso es lo que ustedes van a registrar en su sistema. ¿En dónde lo van a registrar? Entonces lo van a registrar en la tabla que aparece acá, ¿no? Ahorita la revisamos. Entonces van a hacer primero una colisión entre masas iguales. Ya les expliqué de dónde se modifican las masas, teniendo en cuenta que 2 veces cita va a ser el último dígito de su cédula. Entonces, si termina en 1, pues 2.1, si termina en 5, 2.5.
La otra colisión es donde una masa sea mayor que la otra. Y la última colisión es donde una masa está inicialmente en reposo. Entonces, fue el ejemplo que yo coloqué ahí. Por eso lo hice para que ustedes sepan de dónde manipulan este estado inicial de reposo. ¿Alguna inquietud? No, señora. Muy bien. Entonces, aquí para el experimento 1, el experimento 2 y el experimento 3, entonces ustedes colocan ese último dígito que para cada quien va a ser diferente, lo colocan aquí en masa 1 y en masa 2. Esas van a ser las masas con las cuales usted va a trabajar. Ya les mostré dónde lo coloca. Velocidad inicial y momento inicial. Recuerden que pues aquí el simulador me lo está dando. Mire, aquí está la velocidad y acá abajito está el momento, ¿no? Lo pueden dejar newton por segundo o pueden dejar kilogramo por metro sobre segundo. Estas son las velocidades y este es el momento. Y me pide el momento total inicial, porque antes de la colisión, y un momento final después de la colisión. Las energías cinéticas, el sistema también me lo da aquí, ¿no? Energía cinética. Entonces la voy registrando en la tabla, la energía cinética inicial y la energía cinética final. ¿Con qué motivo? Porque después esta tabla de que usted la llene, la va a tener que analizar. ¿Cómo la va a analizar? A través de estas preguntas. Entonces, en las colisiones elásticas, ya sabemos que son elásticas observadas, ¿cómo se cumple el teorema de conservación del momento lineal? Use las relaciones matemáticas básicas usando los datos numéricos de los experimentos. ¿Qué sucede con las velocidades de las partículas después de una colisión elástica cuando las masas son iguales? Compare este caso cuando las masas son diferentes. En una colisión elástica, ¿qué porcentaje de energía cinética inicial se transfiere al objeto en reposo? ¿Cómo influye la relación entre las masas en esa transferencia de energía? ¿Alguna duda con respecto a estas preguntas? Aquí es hallar un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de la energía inicial de transferida al objeto en reposo. Entonces hay que hacer una regla de 3 para mirar ese porcentaje. Bueno, si no hay inquietudes, vamos para el último ejercicio. Para ese ejercicio, el ejercicio número 4, entonces tenemos que hablar sobre mecánica de fluidos. ¿Ustedes sabían que el tiburón no se puede quedar quieto? ¿Quién me dice por qué? En el agua. ¿Por qué no se puede quedar quieto? ¿O qué pasaría si se quedara quieto? ¿De dónde? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa con una piedra? Por el peso. Ajá, exactamente. Por el peso o la masa que tiene. En comparación con estos
pececillos que están alrededor de él, que son diminutos, ellos logran tener una estabilidad dentro del agua y pueden quedarse quietos y no les va a pasar nada. Precisamente por eso, porque la masa o densidad de estos pececitos es inferior a la de un tiburón. Entonces, eso está relacionado con el concepto de lo que es densidad. Por ejemplo, tenemos una llave de pistón y un clavo que son de acero. Ambos son de acero y ambos tienen la misma densidad porque son hechos de acero. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre ellos? El volumen, Ajá, ¿y qué más? y el peso, ¿no? Podría ¿El peso? ser también. La masa, La masa. Masa, sí, vamos, recordemos que en física tenemos que diferenciar muy bien masa de peso, ¿no? Entonces, el Ok. clavo de acero va a tener menor masa comparado con una llave de acero. Más. Pero esa relación, precisamente el clavo de acero tiene un menor volumen comparado con el volumen mayor de la llave de acero. Ese juego entre la relación masa y volumen es lo que va a hacer que ambos tengan la misma densidad, porque la densidad es una propiedad del material, es una propiedad del material. O sea, si nosotros decimos 1 kilo de algodón pesa más que 1 kilo de acero, No, no son iguales, ¿no? tienen la misma masa. Sí, la misma masa. Es el mismo peso. pero de pronto el volumen puede ser diferente, porque las densidades de ambos son diferentes. O sea, la densidad del acero va a ser mayor. De hecho, yo traje aquí una tabla de las densidades, pero aunque estas son de sustancias líquidas, por ejemplo, el aire, mire, es de 1,20 kilogramos sobre metro cúbico, comparado, por ejemplo, con la del agua, que la densidad del agua es 1 kilogramo metro cúbico. Acá están los materiales más duros. Hierro tiene 7,8 comparado con, por ejemplo, algo que sería más por ejemplo, de pronto acá ¿con qué lo puedo comparar? No sé, con el hielo. El hierro tiene 7,8 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico y el hielo tiene apenas 0,92 por 10 a la 3. Entonces, las densidades entre los materiales varían. Puede ser que tengan el mismo volumen, como dijimos acá, el- de 1 kilo de algodón y 1 kilo de acero, pero la densidad completamente diferente, ¿no? Porque es una propiedad asociada al material. Entonces, si queremos hablar de densidades en el sistema internacional, vamos a hablar de kilogramos sobre metro cúbico. En el sistema CGS, vamos a hablar de gramos sobre centímetro cúbico. Y en general, 1.000 kilogramos metro cúbico son iguales a 1 gramo centímetro cúbico, ¿no? Ahí está la comparación entre ambos sistemas de unidades. Esto les sirve para el laboratorio, ¿no? Para la parte del laboratorio, como también lo que es presión en un fluido. Entonces, cuando ustedes
sumergen los pies en una piscina, ¿qué perciben en sus piernas? Apenas están sumergiendo las piernas, nada más, no se han sumergido completamente. ¿Qué perciben en las piernas? Pues no se siente nada. El contacto, ¿no? Con el agua. Hay como una pequeñita presión sobre toda la superficie de su... En la planta del O pie. sea, usted lo siente, ¿no? Usted sumerge las piernas y usted lo percibe. Cambió del aire al agua y en las piernas percibe una cierta presión. ¿Por qué? Porque la presión en el agua se ejerce cuando uno coloca un objeto de manera perpendicular por ejemplo, aquí el área de este objeto pues es cuadrada y en el fluido esa presión va a ir de manera perpendicular a esa área. Por eso es que hablamos que la presión en un fluido es la derivada de la fuerza perpendicular al área. Ustedes dirán, bueno, pero si yo me sumerjo completamente, también voy a percibir la presión como una columna de agua que está encima de mi cabeza si me hundo verticalmente, ¿no? Si me hundo verticalmente, usted va a percibir esa presión en su cabeza. Si lo hace de manera horizontal, esa presión del fluido, es decir, cuando nosotros estamos en agua, ¿cierto? Entonces la persona puede sumergirse de manera vertical, bueno, puede ser hacia abajo, pero esta presión que percibe en la cabeza es lo que se llama presión hidrostática, pero también se puede sumergir de manera horizontal, ¿no? Y entonces hay una presión también que se va a percibir en el cuerpo, en todo el cuerpo. Esa presión hidrostática, entonces nos habla de la densidad. La presión hidrostática está relacionada con la densidad, la gravedad y la altura en la cual el cuerpo es sumergido. Cuando hablamos de la presión en el fluido, entonces decimos que es la fuerza sobre área, la fuerza ejercida sobre una determinada área. Eso es lo que es presión. En general, la presión, las unidades de la presión, ustedes de pronto los que trabajan con maquinaria, han visto en los manómetros la unidad de Pascal. Hay en algunos casos que se utiliza el bar o PSI también, PSI. Entonces, un Pascal es un newton, es decir, la fuerza sobre área cuadrada, sobre metro cuadrado. Entonces, newton sobre metro cuadrado es Pascal. Esas son las unidades de la presión. Cuando hablamos de unidades de presión hidrostática, esa que nos afecta, por ejemplo, cuando se hace buceo, esas unidades ya las vamos a ver cuáles son. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Unas hojuelas que hay tras el yogur. El micrófono de Vanessa ¿Sí? está abierto. ¿O quieres hacer una pregunta? Bueno, entonces, Sí, tenía una pregunta, pero ahorita al final.
Bueno, ok. Entonces, la presión hidrostática tiene unidades de, hagámoslo aquí. Entonces, para presión hidrostática tiene densidad, que sería unidades de masa sobre volumen, que sería metro cúbico. La gravedad, que es metro sobre segundo al cuadrado. Y la altura, que es metro, ¿no? Esta expresión, unidades. 2 metros de aquí se cancelan con 1 metro de acá. Y esto me queda en kilogramo sobre metro, 1 por segundo. Si nosotros vemos el pascal que habíamos visto, bueno, hagámoslo aquí. Pascal habíamos dicho que era ¿qué? ¿Quién se acuerda? Newton, Newton por metro. metro cuadrado. Ajá. ¿Y Newton es igual a? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos este metro cuadrado de acá. Entonces mire que 1 metro de aquí se me cancela con 1 metro de acá. Entonces esto me queda kilogramo sobre 1 metro por 1 sobre segundo al cuadrado. Si comparamos con lo que habíamos hecho acá, es lo mismo. Si lo vemos aquí, kilogramo sobre metro por 1 sobre segundo, kilogramo por metro por 1 sobre segundo al cuadrado. Aquí me faltó cuadrado. Entonces, esto es igual que Pascal, ¿no? Entonces, en la hidrostática también tenemos Pascal, para que lo tengamos en cuenta. Y un bar equivale a 10 a las 5 pascales. Esto les va a servir para las unidades del ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, que consiste de, se dice, en un elevador de automóviles, en una estación de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón. Entonces, aquí tenemos un elevador hidráulico de carros en un taller mecánico, donde acá tenemos un pistón de un área número A1. Sí, aquí este es un pistón y sobre este pistón se está ejerciendo una fuerza, ¿no? Sobre una fuerza, aquí hay pues un desplazamiento y esa fuerza transmite una presión en todos los puntos de este líquido. Aquí tenemos un líquido incompresible. Este es un líquido que no es fácilmente comprimible, sino es incompresible. ¿Sí? Y toda esa presión que nosotros aplicamos acá es igual en todas las paredes de este sistema. Con lo cual, al aplicar esa pequeña fuerza acá, esta presión ejercida acá se va a transmitir sobre este pistón de área 2 y va a hacer que el auto se eleve. Obviamente acá cambió el área, acá vamos a tener un F2 mayor debido al área, que el área cambió. El desplazamiento es menor, pero se logra que con pequeñas fuerzas aplicadas aquí en el pistón 1 se puedan mover
grandes superficies, como la superficie de un auto. Este principio lo explicó Blaise Pascal, que fue un físico que estudió el principio que lleva su nombre, el principio de la ley de Pascal, en la que se dice que la presión aplicada a un fluido, en este caso incompresible, como les comentaba anteriormente, un fluido incompresible, pues diferente al aire, ¿no? Porque el aire el aire sí es compresible, el aire sí se puede comprimir. Entonces, un líquido diferente al aire va a estar aquí y me transmite unas presiones al interior del mismo por todo el sistema y no, esa presión se mantiene constante. En todas las paredes es la misma. Eso es lo que se llama el principio o la ley de Pascal. ¿Sí? Esa fuerza aplicada inicialmente acá se transforma, porque aquí hay un área, en una presión. Y entonces, si yo tengo aquí una presión en este punto, esa presión es igual en este punto con esta área mayor, esa presión en 2 son iguales, porque el principio de Pascal me lo está diciendo, ¿no? Entonces, tenemos que presión 1 es igual a la presión 2. Y ya aprendimos anteriormente que presión era la fuerza aplicada sobre el área, sobre una área aplicada. Entonces, si estamos hablando de la presión en el punto 1, entonces tenemos que hablar de la fuerza 1 en el área 1. Pero si decimos que son iguales a la presión en el área 2, o sea, acá, esa fuerza en el punto 2 sobre el área 2 me va a dar la presión en ese punto 2. Y esto es lo que es la ley de Pascal, esta formulita. Entonces, con esta formulita, usted la va a aplicar para solucionar este ejercicio. Entonces, si a usted le piden hallar cuál es la fuerza en el punto 2 ejercida con una presión de tanto, entonces se va a hacer el despeje. Simplemente aquí despeja F2, hace un despeje. Entonces F2 va a quedar como la multiplicación de F1 por el área 2 dividido el área 1. Y si ese pistón es circular, pues entonces este pistón es un pistón de una área circular, del área del círculo, pues entonces tiene que aplicar el concepto del área del círculo. ¿A qué es igual el área de un círculo? ¿Se acuerdan? A pi por el radio, esto tiene un radio, pi por radio al cuadrado. Entonces, simplemente eso va a ser, aquí tiene un área de pi por radio al cuadrado, radio 2 sobre pi por el radio 1 al cuadrado. El pi lo puede cancelar y simplemente sería la multiplicación de la fuerza aplicada en el pistón 1, esta fuerza, por la multiplicación de los radios de estos
pistones de un radio 1 aquí y aquí un radio 2. Si fuera la fuerza, si me piden el área, a ver, por ejemplo, el área 1, ¿cómo quedaría ese despeje? ¿Me colaboran ahí? ¿Cómo quedaría ese despeje? Un poquito más elaborado, pero esta área tiene que pasar acá y esto entonces pasaría para acá y este pasaría para acá, ¿no? ¿Cómo queda entonces? Área 1 sería igual a F1, dejemos lo que está ahí, ¿qué pico? ¿Sí siguen ahí? ¿Sobre qué queda? F2, ¿no? Porque F2 tiene que venir acá al lado. Y acá arriba entra a multiplicar a el área 2, ¿cierto? Entonces a ustedes le piden, no sabemos cuál era el área con la cual se aplicó esta F1, entonces la calculo así. Y si fuera 2, pues hago el despeje. A ustedes le están solicitando la fuerza que debe ejercer el aire comprimido para elevar un automóvil que pesa 13 cita, recordemos que este es el dígito de la cédula, 13 cita 1000 Newton. ¿Y qué presión de aire produce esta fuerza? Aquí pues hay unos valores que le dan. Bueno, la idea es que ustedes lo puedan realizar con el material que se les ha dado el día de hoy. Respondo a las dudas e inquietudes que ustedes tienen. ¿Cuáles eran? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿más dudas e inquietudes? Profe, yo tengo una duda con respecto a como a un comentario que usted me dejó en el foro. Yo publiqué como los avances del ejercicio, del primer ejercicio de la actividad, y ahí hubo un comentario, pero la verdad yo no lo entendí.